Queridos amigos, qué gusto poder estar con ustedes. Bienvenidos sean a este curso de diseño de bioreactores como Levens Capacitaciones. Es un enorme placer que estén con nosotros, listos ya para continuar con nuestra ponente del día de hoy. Como no sin antes también mencionarles el agradecimiento a cada uno de ustedes, en especial al Instituto Azteca de México, que siempre ha estado pues sobre todo vigilante para que puedan estos eventos de manera internacional tener su debido alcance. Hoy como no también agradecer a nuestra marca de Bionatec, que conjuntamente con las diferentes organizaciones y asociaciones nos hacemos presente con este magnífico evento. Bueno, estamos ya listos para continuar con este día de presentación. Hoy nos enlazamos precisamente con quien estará compartiendo con nosotros desde Colombia, la ingeniera María Fernanda Soto Cañas. Bueno, vamos a conocer acerca de quién nos acompañará, pero no sin antes agradecer a Bionatec, nuestros organizadores oficiales, de igual manera a la Asociación de Estudiantes de Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, Arete Black, de igual manera, muchas gracias, mis amigos. Como no, también querer agradecer a Bioscience Club de Yachaitech, a la Asociación de Química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y, como no, también a todos ustedes quienes están ya listos en este evento exclusivo. Hoy tendremos la oportunidad de vivir en esta jornada con estas 2 horas de capacitación con la ingeniera María Fernanda Soto Cañas en diseño de biodigestores. Bueno, estamos ya listos para continuar con nuestra experta. Ella es ingeniera química por la Universidad Nacional de Colombia, líder del proyecto de remoción de DBO y DQO en vinazas de destilación alcohólica de caña de azúcar por la Cholera vulgaris, bajo la supervisión del profesor PhD Juan Carlos Higuita por la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido también exponente internacional, 100% Renewable Energy Conference. De igual manera, pues agradecer hacia nuestra ponente que ha tenido la oportunidad de darnos de este tiempo a todos nosotros. Damas y caballeros, en este momento, con nosotros la ingeniera María Fernanda Soto Cañas. Bienvenida, estamos listos para escucharle. Ingeniera, qué gusto enorme desde los diferentes, desde Colombia pueden hacernos con ustedes. Le escuchamos. Hola, buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí esta noche. Me gustaría pues agradecer muchísimo por la invitación y bueno, me gustaría empezar con la presentación del día de hoy. En este curso de diseño de reactores biológicos, en este caso me gustaría hacer un especial énfasis en biodigestores, que es como el que más manejo. Y pues ya atenta cualquiera de sus dudas al final de la exposición. Bueno, primero me gustaría hacer una introducción sobre los biodigestores y más o menos a dónde vamos. Entonces, inicialmente nos preguntamos qué es un biodigestor. Un biodigestor es un contenedor que puede ser cerrado, normalmente es herméticamente cerrado, dentro del cual se juntan diferentes materias orgánicas, pueden ser desechos industriales como es el bagazo de caña de azúcar o diferentes desechos vegetales como es el maíz cuando esta cachaza del maíz cuando se desecha, o la cascarilla de arroz, o por ejemplo la pulpa del café cuando después de todo el procedimiento.
Estos son mezclados con agua normalmente y ciertos microorganismos, los cuales son los que hacen pues, la parte principal, que es la digestión Eh, de Estimada estos. ingeniera, disculpe una inquietud, tenga la bondad. Justamente escuchamos que está rozando su micrófono. Tenemos un pequeño interferencia por su micrófono. No sé si de pronto tal vez la ubicamos bien. Y eso, por favor, tenga Espera, la bondad. Mil disculpas y muchas gracias. disculpa. Eh, entonces, cuando se juntan, bueno, cuando estos desechos orgánicos se mezclan con agua y ciertos microorganismos, ellos pueden básicamente irse por 2 días, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un biodigestor y un bioreactor normal? En el bioreactor, tú principalmente quieres obtener un producto fijo, como no sé, alcohol, como no sé, glicerina, como cualquier otro subproducto. En cambio, en la biodigestión, lo que se hace principalmente es un proceso de remediación. Sí, la idea es disminuir la cantidad contaminante de cierta matriz o aprovecharla. Pero no es la meta o no es el fin conseguir un subproducto de valor agregado. Entonces, cuando tenemos un cultivo, primero tenemos que pensar si queremos que sea aerobio o anaerobio. Entonces, cada uno pues tiene sus ventajas. En el cultivo aerobio, pues, como su nombre, tiene presente un fin. Inicialmente no era muy amigable el tema de los cultivos aerobios, ya que este requiere una oxigenación constante y pues esto incluye ciertos costos adicionales. Entonces al inicio no estaba muy bien visto el tema este de aerobio, pero después entendió que tenía muchos beneficios adicionales y es muchísimo más fácil de manejar. Entonces, pues entre las ventajas que tienen los cultivos Perdón, aerobios. Minge, disculpe la molestia, tenga la bondad. No sé si de pronto tal vez está bien conectado los auriculares en la fuente de su dispositivo, por favor, porque justamente tenemos un sonido que a cada momento hace interferencia, entonces justamente queríamos poder solventar esa inquietud, tal vez, no sé si de pronto, ingeniera, podemos revisarle tal vez, por favor. Mejor. ¿Sí? Me avisas, porfa. Sí, ya se escucha mejor. Perfecto, efectivamente, le Perfecto. escuchamos mucho mejor. Listo. Qué pena, muchas gracias. Bueno, entonces, entre las ventajas que cuentan los cultivos aerobios es que tiene una operación muchísimo más sencilla. Normalmente tú simplemente montas y dejas que él crezca y llegue a su vida útil. No tiene un alto costo de inversión inicial, ya que él simplemente, o sea, normalmente cuando tú tienes un cultivo anaerobio, pues tú debes garantizar que todo sea súper hermético y el equipo debe estar muy bien ajustado para la presión. En cambio, cuando es un cultivo aerobio, pues no requieres como ser tan minucioso, ya que normalmente es hasta al aire libre. No suele generar olores molestos y es muy, muy, muy efectivo en la remoción de bastantes matrices, tales como son la de BO, la de QO. Hay una eliminación de fósforo muy, muy, muy evidente. Más adelante les voy a mostrar como con ejemplos de la vida real. Y es excelente a la hora de combatir coliformes. Entonces, los cultivos aerobios principalmente son utilizados para tratamiento de aguas negras o tratamiento de aguas residuales domésticas o industriales, ya que genera muchísima remoción. Pero entre sus desventajas es de que su costo de operación es muchísimo más alto que el de un cultivo anaerobio, ya que el bombeo de oxígeno requiere energía y esta energía pues tiene un costo. Por otra parte, podemos recurrir al crecimiento anaerobio, que es sin oxígeno,
Esta se aplica principalmente para desechos animales o para matrices muy grandes de, ¿cómo se llama? De material vegetal. Y principalmente es un contenedor cerrado, sin oxígeno, ya que muchos microorganismos anaerobios son inhabilitados o pueden llegar a morir si son expuestos al oxígeno, como por ejemplo son algunas cianobacterias. Entonces, todo el proceso debe estar muy bien sellado y como su producto se obtiene biogás, que principalmente es metano y CO2. Por eso es que debe ser un recipiente muy bien diseñado, ya que al producir el metano puede generar una sobrepresión y pues pueden haber problemas de explosiones o pues problemas de fugas y pues se espera que eso no pase. Por lo tanto, deben tener muy en cuenta qué tipo de cultivo van a usar, dependiendo de las características de la materia prima y dependiendo de las características de lo que esperan conseguir. Bueno, por otra parte, me gustaría explicarles un poco el escalado. Para iniciar, normalmente tú no entras de una a la industria. Tú primero, cuando estás empezando un proceso fermentativo, empiezas por la etapa del laboratorio y hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuáles son los microorganismos implicados en la fermentación? Normalmente, cuando se hace una fermentación aerobia, puede ser con un solo tipo de microorganismo o con un consorcio de los mismos. Cuando es una fermentación anaerobia, siempre es con consorcio. Tú nunca vas a encontrar una fermentación anaerobia de un solo microorganismo. ¿Por qué? Porque en el proceso anaerobio ellos funcionan como actores enzimáticos para poder metabolizar toda la fuente de carbón. Entonces, un solo microorganismo no es capaz de lograr todo ese cometido. Por otra parte, hay que tener en cuenta la adaptación de los mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vas a utilizar ciertos microorganismos que su medio ambiente natural no es el que tú le vas a brindar. Por ejemplo, estamos acostumbrados que las levaduras o que las acaromicias estén destinadas para fuentes como melazas, para producir alcohol. Pero, por ejemplo, tú también puedes utilizarlas en otras fuentes de carbono, como son algunos aceites. Entonces, ellas no están tan acostumbradas y tienes que hacer un proceso de adaptación de las mismas para poderlas utilizar. O, por ejemplo, tú puedes partir de un microorganismo que es autotrófico, o sea, que vive de la luz del sol y no requiere una fuente de carbono, y pasarla a ser un microorganismo heterotrófico que ya requiere una fuente de carbono y requiere otro tratamiento, como son las microalgas, por ejemplo, pero ellas tienen un proceso de adaptación al sustrato porque pues si tú las liberas simplemente así, se van a morir. Otra cosa a tener muy en cuenta es el sustrato, lo que les comentaba anteriormente, y pues los sustratos ya nos explicó ayer el ingeniero en la introducción. ¿Qué diluyente vas a utilizar? Normalmente se utiliza simplemente agua, pero para optimizar ciertos resultados es bueno, o pues para que el microorganismo esté más cómodo, es bueno utilizar algunos sales para mejorar el medio ambiente del microorganismo. Normalmente, cuando se hace una fermentación aerobia, hay que tener mucho, mucho cuidado con la espuma, porque esta puede causar muchísimos problemas. Y siempre hay que tener en cuenta el antiespumante. El antiespumante no solamente pues tener en cuenta de que hay que ponerlo, sino también el tipo de antiespumante, porque hay ciertos antiespumantes que pueden llegar a ser dañinos para el microorganismo en sí.
Por ejemplo, hay ciertos antiespumantes o los antiespumantes normales que tú consigues en el mercado, tienden a ser muy agresivos con organismos eucariotas. Entonces, por ejemplo, algunas microalgas son fuertemente dañadas por antiespumantes que son de uso muy común. Entonces, pues no estaríamos haciendo nada si matamos al microorganismo. Otra cosa a tener muy en cuenta es la temperatura. Normalmente, para una fermentación anaerobia, la temperatura normal está entre 32 y 35 grados Celsius y ella solita, o sea, por ejemplo, cuando tú haces una fermentación con Saccharomyces, por ejemplo, con levaduras, ellas solitas son capaces de mantener la temperatura. Pero, por ejemplo, hay otros microorganismos que no son capaces de mantener la temperatura en el proceso y por lo tanto hay que pensar también en la generación de calor para que la reacción se pueda continuar. También es necesario tener en cuenta la agitación si estamos en un proceso aerobio. En un proceso anaerobio no se suele tener agitación de ningún tipo. El pH, hay muchos microorganismos que se sienten mucho más contentos en pHs ácidos que en pHs, por ejemplo, neutros. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta a la hora de diseñar tu experimento y cuánta es la cantidad disuelta que esperas tener en el proceso, pues si es un proceso anaerobio. Porque cuando tú tienes el proceso, cuando tú inicias la fermentación, como los microorganismos están en plena emoción, ellos empiezan a consumir muchísimo oxígeno, igual que nutrientes. Entonces, si tú no tienes la cantidad de oxígeno suficiente en el medio, vas a limitar la cantidad, la calidad de la fermentación y pues por lo tanto la cantidad de remediación que esta pueda generar. Entonces, bueno, estos son algunos puntos a tener en cuenta. Entonces, inicialmente, pues estas son fotos de la vida real, de un experimento que tuvimos en el pregrado. Entonces, inicialmente se tienen Erlenmeyers de 50 o 100 mililitros para hacer la reactivación del microorganismo. Esta era una microalga llamada Chlorella vulgaris. La Chlorella vulgaris, normalmente es un microorganismo autotrófico, se puede encontrar en la mayoría de lugares con agua dulce. No sé si ustedes alguna vez les ha pasado que tienen una botella con agua que usan hace mucho tiempo y la dejan por ahí. Y en el fondo tiene como una capita verde, esas son esas alguitas, son microalgas, o si alguno tiene acuarios o peceras en la casa, cuando se ve como una capita verde, son normalmente microalgas, Chlorella vulgaris. Ellas inicialmente viven únicamente de la luz del sol y del CO2 que se encuentra dentro del agua, pero ellas pueden llegar a ser mixotróficas y además de eso heterotróficas. Entonces, al hacer este cambio, ella sufre ciertos cambios en su estructura. Por ejemplo, sus cloroplastos empiezan a dejar de funcionar y con el tiempo los empiezan a perder y ella empieza a perder su color verde característico. Y no sé, pues no es como que se van a asustar o algo así cuando hagan este tipo de procesos porque es de lo más común. Entonces, inicialmente tenemos un Erlenmeyer de 100 mililitros, empezamos como a despertar el microorganismo. Ya cuando el microorganismo llega a un punto de que ya se puede empezar a adaptar, se pasa a un Erlenmeyer aún más grande, puede ser de 300 mililitros, y consecuentemente a un Erlenmeyer de 500 mililitros. En este punto, no sé si se alcanza a notar que ya no son verdes, ya se ven como de un marrón, porque el sustrato con el que se estaba alimentando era muy oscuro, eran vinazas de caña de azúcar, las cuales pues tienen un color muy, muy, muy oscuro y tienen un olor muy fuerte, como a panela. Y ellas poco a poco se fueron pues aprendiendo
a mimetizar con el medio. Bueno, otra cosa, no, el medio tampoco puede ser como tan agresivo de que tú tienes una microalga o un microorganismo que normalmente crece en agua y de una vez lo vas a meter en vinazas o en algún medio o por ejemplo con agua eh, de desechos, así como que ahí mismo, o sea, tú no le puedes hacer eso porque la presión osmótica es capaz de matar al mismo microorganismo. Entonces, lo que se debe hacer es de que se debe ir aumentando poco a poco la concentración del sustrato en el medio. Entonces, no sé, es como cuando tú tienes un perro y le estás cambiando el cuido y le toca echar ahí a poquitos, porque o si no le empieza a dar dolor de estómago al perro. Algo así pasa como con los microorganismos. O sea, tú no le puedes simplemente aventar todo el sustrato porque la matas. En este punto ya teníamos vinazas al 60% y el otro 40% era un medio formulado por el laboratorio, de un medio salino principalmente. Bueno, ya cuando ellas crecían de forma, digamos, constante en los Erlenmeyers, ya se puede pasar a los bioreactores. No sé si notan de que los Erlenmeyers no están llenos, por lo que les comentaba de la espuma. Ellos suelen espumar muchísimo y cuando se llena muchísimo el reactor o el Erlenmeyer, él se rebasa y se tira todo lo que encuentra. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta el tema de la espuma. Por ejemplo, en el reactor de 1 litro, no sé si se alcanza a notar acá que no está lleno completamente por el mismo tema y además tiene una trampa de presión, ya que al contener muchísima espuma, él suele cerrar todas las salidas de presión del sistema y más de una vez tuvimos un par de fracturas en este reactor, ya que se suele presurizar muchísimo. Entonces, vuelvo y les insisto, mucho cuidado con la espuma, de verdad que es de lo peor que puede pasarles en el laboratorio, tener una matriz que espume muchísimo. Ya luego, después de haber culminado el proceso en 1 litro, ya se pudo pasar al reactor de 5 litros. Este reactor es bien similar al anterior, sino que pues simplemente es más grande. La ventaja que tienen estos reactores es que la toma de muestra es muchísimo, muchísimo más fácil y no se tiene, o sea, el medio no sufre tantos cambios, ya que pues de 5 litros sacar 1 mililitro no es tan grave y así se pueden medir mejor las cinéticas de crecimiento. Entonces tú ya entiendes más o menos hasta cuándo puede ir el microorganismo. Este microorganismo, por ejemplo, el Chlorella vulgaris, tiene un tiempo de crecimiento de aproximadamente 21 días. Pero si tú comparas la cantidad de crecimiento que hay en los primeros 5 días con los siguientes 19 días, no es tan diferente. O sea, no es tan diferente. Son como 2 gramos de diferencia, entonces no vale la pena como dejarlo tanto tiempo, simplemente eh, perder tiempo y perder energía y dinero. Al finalizar el proceso de reacción de 5 litros, se hicieron varias pruebas en planta piloto, en el cual ya teníamos una matriz de 50 litros. Y pues por ahora este proyecto se quedó hasta ahí, porque después de los 50 litros ya empieza a tener un poquito de fallas el microorganismo, ya como que se pierde. Entonces intentamos como que necesitamos primero que se adapte. Entonces, como pueden ver, el proceso de escalado no es como tan rápido. Normalmente él toma cierto tiempo porque los microorganismos, dependiendo también pues, de qué tan susceptibles son, se pueden demorar más o menos en acomodarse a volúmenes más grandes. Cuando tú tienes una cepa muy chiquita y lo avientas, por ejemplo, a un reactor de 50 litros, la mera presión osmótica del medio hace que el microorganismo no crezca y simplemente se muera. Entonces,
inicialmente tú debes siempre hacer como el paso y eso se le llama como una semilla. Normalmente en la industria, siempre que haya procesos fermentativos, se tiene esta semilla. Un ejemplo práctico es en la fábrica de Sucroal en Cali, Colombia, que ellos generan ácido cítrico a partir de melazas de caña de azúcar con un hongo. Entonces, este hongo, o sea, ellos acaban producción, bajan todo lo que queda en las marmitas, les toca esterilizar todo y volver a empezar. O sea, no es como que sea un proceso en continuo, sino que es proceso en batch. Entonces, es muy complejo simplemente venir y tirar el hongo. O sea, el hongo que ellos tienen, pues ya está súper adaptado, pero ellos no pueden simplemente echar como 1 mililitro del inóculo en 1000 litros de la marmita. O sea, no. Tiene que ser al menos el 1% del volumen final del medio. Es como un estándar que más o menos se maneja en la industria, como para que lo tengan en cuenta, porque es muy importante que el microorganismo se sienta cómodo para que empiece su proceso de remediación. A la hora de estar, de tener en cuenta el diseño, tienen que tener muy en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, estos son imágenes reales de las microalgas. Esta foto fue tomada en plena etapa exponencial. No sé si alcanzan a ver la división celular. Entonces, en esta etapa exponencial se puede ver que los microorganismos estaban muy contentos en el medio y estaban haciendo su trabajo, pero no sé si se alcanza a ver acá, que hay como unos puntos gigantes, y se estaba contaminando la muestra. Entonces, también hay que tener muy en cuenta que en muchos procesos hay que aplicar antibióticos. Hay antibióticos que son selectivos, por ejemplo, para hongos o, por ejemplo, para levaduras, que no matan a la bacteria o a las microalgas, o hay ciertos productos que sí son de amplio espectro, que matan lo que se mueva. Entonces, hay que estar bien pendientes de esos puntos. También hay que tener muy en cuenta la presión osmótica, lo que les venía diciendo ahorita, de verdad que es un factor determinante a la hora de generar un biodigestor, porque la mera presión es capaz de matar lo que sea. Y cuando ya estás en una etapa avanzada del escalado, por ejemplo, que ya tienes un reactor de 1 litro, de 5 litros, de 8 litros, estar bien pendiente haciendo la cinética para que no vayas a perder tiempo, energía, dinero, recursos, dejando un microorganismo muchísimos días, siendo que no requiere tantos días de incubación, o antes te estás pasando para la fase de muerte y antes vas a requerir más inóculo. Entonces, cuando ya puedas hacer una cinética que sea confiable, con los métodos pues que se enseñaron el día de ayer, ya tienes muchísima ganancia. Entonces, son como detallitos que hay que tener en cuenta, pero que de verdad son bien importantes. En los procesos de biodigestión, como se suelen utilizar para hacer remediación, uno de los productos que en este punto se puede vender, anteriormente no era como tan llamativo, pero ahorita ya se vende como abono y en muchas otras partes ya se puede vender como materia prima para hacer otros procesos, es la obtención de biomasa. Entonces, volviendo al caso de la vida real, en esta gráfica se puede ver el crecimiento de 2 cepas cambiando la concentración del sustrato. Entonces, como pues es intuitivo, entre más comida, digámoslo, entre más sustrato tenga el microorganismo, pues más va a crecer. Teniendo en cuenta eso, también hay que tener varios puntitos, como por ejemplo, si tiene más sustratos, si tiene más comida, digámoslo así, el microorganismo,
va a requerir mucha más aireación, porque pues al menos este proceso es aerobio. Entonces, para que él pueda realizar su función, ya que pues cuando inicia el proceso, pues básicamente para los microorganismos ese es una cantidad ilimitada de comida y van a empezar a comer a lo maldita sea y van a comer y se van a reproducir con muchísima facilidad. Ya después, ya cuando el sustrato empieza como a disminuir un poquito, ellos ya empiezan como a bajarle un poquito la emoción y al final, cuando ya no hay casi sustrato, al menos, bueno, hay varios ciertos de microorganismos, hay algunos, por ejemplo, las microalgas, ellas son autofágicas, entonces algo así como los seres humanos, que también somos autofágicos cuando nos faltan nutrientes, ellas empiezan a comer a sí mismas. Entonces, por eso también es bien importante tener en cuenta las cinéticas, porque después tú estás intentando generar una biomasa, no sé, rica en lípidos, pero lo dejaste demasiado tiempo y ellas mismas se comen sus lípidos. Entonces, pues, no estás haciendo nada. Entonces, como se puede notar aquí en la gráfica, ellas a una temperatura de 30 grados Celsius, el pH es variante, ya que las vinazas tienden a ser ácidas, pero la fermentación tiende a basificar. Entonces, normalmente es como en un vaivén. Y tenemos una agitación de 150 RPM y normalmente tiene un flujo de aire de 5 litros por minuto. Pero, por ejemplo, aquí hay otra gráfica que tú, dependiendo del pH, también puedes obtener diferentes perfiles de biomasa. Entonces, no sé si se alcanza a notar que, por ejemplo, aquí, con una concentración más alta, llegamos a casi 11 gramos por litro aproximadamente. Pero en esta, cuando yo tengo cambios de pH, ella al parecer le gusta más un pH básico, que aunque no genera tanta biomasa como con un pH neutro. Entonces, o sea, dependiendo de cómo ustedes manejen todos sus factores, o sea la temperatura, el pH, la agitación, la aireación y la concentración de sustrato, se puede producir más o menos biomasa. Y pues igual también depende de ustedes que quieran, porque es que hay algunas industrias que lo que les interesa es la disminución de ciertos parámetros, como el DBO, el DQO, fosfatos, sulfatos. Pero hay otras industrias que dicen, no, qué chévere producir biomasa, porque por ejemplo ahorita está en auge que cierta biomasa microbiana está siendo utilizada como materia prima para procesos de generación de bioetanol, por ejemplo. O sea, porque hay algunas levaduras que les encanta, al parecer, comer otros microorganismos, tipo algas o algunos hongos, y con eso están generando bioetanol. Entonces, o sea, básicamente tú tienes un ganar-ganar. O sea, tú estás haciendo un proceso de remediación y además estás vendiendo la biomasa para generar otras cosas. En otro proceso, pues que hay que tener en cuenta, o sea, ya vamos para el proceso de bioremediación, está el tema de disminución de DBO y de QO, ¿cierto? Entonces, la DBO es la demanda biológica de oxígeno y la de QO es la demanda química de oxígeno. Entonces, cada una depende de qué tan contaminada está una matriz acuosa. Normalmente en cada país hay ciertos parámetros de diferentes matrices. Por ejemplo, en Colombia, el desecho que tú puedes hacer de desechos industriales orgánicos son de máximo 800 miligramos de oxígeno por litro y de DBO y 400 miligramos de oxígeno por litro de DQO. Como pueden notar, esta matriz está súper lejano, perdón, de lo que se espera. O sea, inicialmente ya están 30.000, lo que debería estar 800. Y esta está en 29.000.
lo que debería estar en 400. Entonces, o sea, cerquita no está para nada. Pero entonces, como se puede ver en el proceso de fermentación que hicimos en el laboratorio, se logró disminuir de 30.000 a casi 12.000 y de 29.000 a casi 22.000. O sea, la disminución que se tuvo en el DBO es de aproximadamente un 70% y en el DQO de aproximadamente un 40%. Por lo que se puede notar de que estos tipos de procesos biológicos sí funcionan, que conllevan mucho tiempo, que conllevan el proceso de adaptación y después de crecimiento y bueno, y un montón de cosas, sí. Pero, por ejemplo, a la industria azucarera, que es de donde viene pues este sustrato, le conviene mucho este tipo de procesos, ya que en la primera fermentación, por ejemplo, al menos el DBO bajó casi un 70%. En la segunda fermentación ya entraba un poquito más en los límites permitidos, al menos por este país, y eh, al hacer una dilución con otro tipo de sustrato, esta misma matriz que solita es súper contaminante, actualmente está siendo utilizada para abonar la misma caña de azúcar que será utilizada para próximos procesos. Entonces, al menos por ese lado, las empresas están ganando y se ve que estos procesos pues sí son útiles a largo plazo. Otro punto importante a tratar es la disminución del impacto ambiental. O sea, por ejemplo, anteriormente estamos mirando como, bueno, ¿y cómo lo usamos? Ahorita decimos, no, ¿sabe qué? Desechemos esto que no queremos usarlo más. Entonces, se puede notar que esta es una simulación corrida mediante el WAR, que es un software anexo a Aspen Plus, que hace un análisis ambiental con diferentes parámetros. Entonces, él, por ejemplo, evalúa el potencial de peligro terrestre, el potencial acuático, pues de daño acuático, el potencial de daño por respiración, el potencial de daño eh, al ser humano si lo ingiere o si está en contacto con él, y el total como de todos esos impactos junticos que puede hacer. Como se ve en este punto, eh, se nota la disminución de casi todos los parámetros, especialmente el potencial de herir a seres humanos por contacto, que es este de acá, ya que el microorganismo es capaz de sintetizar y de básicamente comerse la mayoría de fosfatos, sulfatos y nitratos, y es capaz de consumir casi el 80% de la fuente de carbono, que es básicamente azúcar y otras sales, ya que en la industria azucarera, normalmente para que estas vinazas, estos desechos, no generen como tantos problemas, se les suelen adicionar ciertas sustancias como antibióticos, como otras sales, y además allí pues también viene condensado el desecho del lavado cuando se hace el refinamiento del azúcar, del lavado que se hace con ácido sulfúrico. Entonces, pues ya se imaginarán las vinazas, la cantidad de partículas que llevan consigo y el daño que pueden hacer al medio ambiente. Pero con procesos biológicos en biodigestores, esto pues puede cambiar y pues puede mejorar eh, de cierta forma el, el panorama ambiental de muchas industrias. Por aquí les muestro las referencias que utilicé. Y muchas gracias.
En este momento habilitamos la sección de preguntas. Muchas gracias a usted, María Fernanda, por el tiempo que nos ha brindado. Amigos, por favor, las inquietudes que ustedes tengan, por favor, manifiéstanla en este momento para poder hacerle partícipe a nuestra ponente. Mientras tanto, María Fernanda, un último mensaje que usted quisiera dejar a todos los participantes, por favor. Me gustaría que por favor continúen con todos los procesos que estén haciendo. La verdad es que a veces uno entiende que el proceso de la universidad y el proceso de investigación es muy largo y uno a veces no ve resultados como instantáneos y es verdad que a veces es muy cansón, pero de verdad no se desanimen porque esto muestra que se pueden hacer muchas cosas. O sea, si nos quedamos solo con lo que ya tenemos, nunca vamos a lograr nada. O sea, la bombilla incandescente ya funcionaba. Y muchos podrían decir, ay, no, pero pues igual eso ya ilumina, ya déjelo así, para que te vamos a poner a investigar o hacer algo, sí, eso ya funciona. Pero no, o sea, siempre es posible mejorar y actualmente la industria tiene muchos problemas energéticos, son súper ineficientes y la verdad es que hay mucho, mucho, mucho que podemos hacer. O sea, tenemos que llegar a mejorar la industria de una forma como se mejoró la bombilla incandescente a la bombilla LED, que ya no consume casi electricidad. Entonces, por favor, no se desanimen y ánimo, que se puede. Muy amable, María Fernanda, muchas gracias por ese mensaje. Nos dice en este momento Alexander Chamba, buenas noches, ¿qué softwares puedo utilizar en el diseño de bioreactores? Por favor. Es muy útil utilizar el software Aspen Plus. Es un poco costoso, normalmente algunas universidades pagan las licencias. Es muy, 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 muy bueno, pero hay que tener en cuenta que las matrices biológicas no están como todas condensadas. Entonces, debes tener un par de herramientas de programación, tipo, no sé, C++, Aspen Plus, perdón, MATLAB o alguna de estas para poder mejorar la matriz, porque pues él te da unas aproximaciones, pero no son 100% fiables. Ya si tú pues eres capaz de colocar las cinéticas manualmente, ya te da resultados muy, muy, muy cercanos. Nosotros tuvimos para la planta piloto, antes de pasarlo, hicimos la simulación en Aspen Plus y los resultados que obtuvimos fueron casi idénticos a los que arrojaba la simulación. Pero es solo si tienes la cinética como bien estudiadita. Perfecto, muy amable, gracias a usted, María Fernanda. Bueno, no, al parecer no tenemos más inquietudes. De pronto, María Fernanda, ¿tiene alguna otra información adicional que desea otorgarnos tal vez antes de terminar con la ponencia? No, por ahora no. Efectivamente, muchas gracias a usted, María Fernanda, por el profesionalismo que ha demostrado con nosotros y con la contestación a las diferentes dudas que tenemos en este evento. Bueno, muchas gracias, María Fernanda, agradecerle a usted, a todo nuestro público. Será hasta una próxima y que le vaya muy bien, María Fernanda. Un gusto compartir con usted en esta tarde y noche. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Queridos amigos, qué gusto poder compartir con ustedes. Es así pues como terminamos esta ponencia con nuestra experta, la ingeniera María Fernanda desde Colombia, que ha compartido con nosotros este tema de mucho interés. Agradecerles a todos ustedes y también invitarles a que puedan sumarse el día de mañana. Continuaremos con esta charla de ponencias y estaremos pues gustosos de seguirles teniendo en nuestra plataforma de capacitación. Mañana nos vemos a las 18 horas, mis queridos amigos. Ha sido un enorme placer. Viviremos una jornada también increíble. El día de mañana, justamente me confirma producción, perdón, que es, perdón, el 2 de septiembre. Mil disculpas. Estaremos el 2 de septiembre continuando con este ciclo de charlas y el 3 de septiembre. Mis queridos amigos, como Lens Capacitaciones, búscanos siempre capacitar y tener al alcance las dudas que ustedes puedan presentarse. Será hasta una próxima y recuerden que el éxito de ustedes es el nuestro. Nos vemos la próxima semana, el 2 de septiembre. Gracias.